Bien, entonces vamos a ver lo que es el tema de dependencia e independencia lineal. Entonces, vamos a regresar un poquito a los conceptos que ya habíamos manejado de teoría del color. Habíamos dicho que existen los colores primarios, que dijimos que era el rojo, el azul y el amarillo, ¿sí? Y dijimos que estos son los colores primarios porque cada uno de ellos no se puede generar utilizando los otros dos. O sea, no hay manera de que mezclando el azul y el amarillo yo obtenga el color rojo. Tampoco hay manera de que mezclando el rojo y el azul pues yo obtenga el color amarillo, ¿sí? Entonces, estos colores son precisamente por eso los colores primarios y a partir de los cuales se van a generar el resto de los colores en el espectro, pero estos colores, al no poderse crear a partir de los otros, se llaman linealmente independientes. ¿Qué significa entonces la independencia lineal? Pues significa que, dados los elementos de un conjunto, nosotros no vamos a poder generar un nuevo elemento, perdón, dados los elementos de un conjunto, uno de ellos no se genera a partir de los otros. No sucede así, por ejemplo, con los colores secundarios, porque si nosotros a este conjunto que ya tenemos, que es el amarillo, el azul y el rojo, ¿sí? Si nosotros a este conjunto le sumamos, por ejemplo, el color verde o el color violeta o el color naranja, que son los colores secundarios, entonces hay algunos de estos colores que sí se pueden crear a partir de los otros. O sea, yo puedo generar el color verde utilizando el azul y el amarillo, ¿sí? Yo puedo crear el naranja utilizando el amarillo y el rojo. Entonces quiere decir que estos colores, es decir, los colores secundarios, van a ser colores linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque se generan a partir de otros colores, ¿sí? Entonces, a esto se va a referir la dependencia y la independencia lineal. El hecho de que un elemento se puede escribir en términos de otros. Matemáticamente, la definición de la dependencia lineal es la siguiente. Si nosotros tenemos un conjunto de vectores, V1, V2, así hasta Vn, y planteamos una combinación lineal con ellos, ¿sí? Una combinación lineal igual al vector 0. ¿Okay? Entonces, si yo puedo encontrar los valores de las constantes C1, C2 y C, hasta Cn, donde alguno de ellos y alguna de estas constantes sea distinto de 0, entonces se dice que estos vectores son linealmente dependientes. Pero si resulta que al yo resolver este sistema, la única forma en la que esto se cumple es cuando todas las constantes son igual a 0, entonces se dice que estos vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Por decirlo de otra manera, o sea, el conjunto de los vectores va a ser linealmente independiente siempre y cuando la solución de este sistema sea la solución trivial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver desde un conjunto de vectores tan pequeño como 2 o hasta tan grande como se requiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo así sencillamente. Vamos a tener estos dos vectores que son vectores en R4. Quiere decir que van a tener 4 componentes. Tenemos 2, menos 1, 0, 3. Y tenemos el vector 2 que es menos 6, 3, 0, menos 1. ¿Alguien me puede decir qué similitud encuentra entre estos dos vectores? Es un 3.
Podría ser el número 3 y el 0. Ok, a ver, David, dígame. Uno es múltiplo del otro. Así es. Fíjense, muchachos, que si nosotros tomamos el vector 1 y lo multiplicamos por -3, vamos a obtener el vector 2. ¿Sí? Si cada una de las componentes del vector 1 se multiplica por el escalar -3, obtenemos cada una de las componentes del vector 2. Cuando tenemos que un vector es un múltiplo escalar del otro, significa que estos dos vectores son linealmente dependientes. Quiere decir que uno de ellos lo podemos generar a partir del otro vector. Y no importa cómo los escribamos, porque esto es lo mismo que poner -1/3 por B2 es igual a B1. ¿Sí? O sea, al final, uno de ellos lo generamos a partir del otro vector multiplicándolo por un escalar. Y eso, bueno, entonces la cosa es que cuando tenemos nosotros dos vectores, únicamente dos vectores, podemos nosotros hacer una comparativa entre ellos para ver si uno es un múltiplo escalar del otro. Es decir, si existe algún número que multiplicado por uno de los vectores me dé el otro. Si ese número existe, entonces los vectores son linealmente dependientes. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos vectores en R3. Quiere decir que los vectores tienen tres componentes. B1 y B2, que es 2, 5, menos 3. ¿Okay? Y queremos determinar si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. Entonces, pues como ya vimos ahorita, si estos fueran linealmente dependientes, entonces quiere decir que uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Lo que queremos aquí pues es determinar si existe o no existe este múltiplo escalar. Entonces, algún escalar C por el vector 1, igual lo pueden poner por el vector 2, no importa en realidad. Nos debería de dar el vector 2. Y vamos a ver si esto se cumple, o sea, vamos a ver si podemos determinar el valor de C. Si nosotros igualamos aquí componente a componente, vamos a tener que C, vamos a tener que C es igual a 2, 2C es igual a 5 y 4C es igual a -3. Entonces, si se fijan, muchachos, pues esto no se cumple. O sea, si nosotros decimos que C es igual a 2 y lo sustituimos en las otras ecuaciones, pues tendríamos que 2 por 2 es igual a 5, o sea, 4 es igual a 5, y pues evidentemente esto no es cierto. Acá tendríamos 4 por 2 es igual a -3, o sea, 8 es igual a -3, y pues evidentemente esto no se cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que este valor de C no existe. ¿Sí? En otras palabras, los vectores no son múltiplos escalares uno de otro, y eso significa que estos vectores son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no podemos escribir uno en términos del otro. Es decir, uno de ellos no va a generar al otro vector. Cuando tenemos así nada más un conjunto de dos vectores, pues es un poco más fácil visualizarlo, ¿no? Porque nada más tenemos que determinar si ese escalar existe o no. Pero cuando tenemos un conjunto más grande, ya tenemos que recurrir a la definición. Por ejemplo, queremos ver si el siguiente conjunto, 1 menos 2, 3, 2 menos 2, 0 y 0, 1, 7, es linealmente dependiente o independiente. Básicamente queremos determinar si alguno de estos se puede generar a partir de los otros dos vectores, ¿sí? Entonces, para ello, pues vamos a recurrir a la definición vamos a recurrir a la definición de dependencia lineal.
Quiere decir que tenemos que plantear una combinación lineal con estos vectores, ¿sí? Menos 2, 0, más C3 por el tercer vector, y esto va a ser igual al vector 0, es decir, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto nosotros que para resolver una combinación lineal, pues tenemos que plantear el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos C1 más 2C2 más 0C3 es igual a 0, menos 2C1 menos 2C2 más C3 es igual a 0, y por último, 3C1 más 0C2 más 7C3 es igual a 0. Fíjense entonces que aquí tenemos nosotros un sistema homogéneo, ¿sí? Y si recordamos nosotros, los sistemas homogéneos pueden tener dos tipos de soluciones. Puede que tengamos una solución trivial, que en ese caso todas nuestras variables serían igual a 0, o puede que tengamos una solución no trivial, que en ese caso, pues por lo menos una de ellas es diferente de 0, o es más conocida como la solución múltiple, ¿no? ¿Vale? Entonces, en los sistemas homogéneos vamos a tener nada más estos dos tipos de soluciones, ¿sí? Cuando nosotros resolvemos el sistema, si resulta que obtenemos la solución trivial, entonces vamos a decir que el sistema es linealmente independiente. Si al resolver el sistema obtenemos la solución no trivial, entonces decimos que el sistema es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer aquí pues es precisamente resolver este sistema, ¿sí? Y determinar si es o no es si eso no es linealmente dependiente o independiente. Ahora, cuando nosotros resolvemos los sistemas, hay una manera, y esto les pedí a ustedes que lo estudiaran, hay una manera de determinar el tipo de solución que vamos a tener sin necesidad de hacer todo el desarrollo. En los sistemas homogéneos, bueno, esta manera de clasificar los sistemas es de acuerdo al determinante de la matriz de coeficientes, ¿sí? Y en los sistemas homogéneos ocurre lo siguiente. Cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, entonces vamos a estar obteniendo la solución trivial y por lo tanto mis vectores van a ser linealmente independientes. Pero cuando el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, entonces esto quiere decir que vamos a obtener la solución no trivial o múltiple y por ello el conjunto de vectores sería linealmente dependiente. Entonces, no tenemos necesidad de resolver el sistema así paso a paso, porque lo podemos hacer mediante el determinante de la matriz de coeficientes. En este caso específico, ¿sí? Podemos nosotros, pues, calcular precisamente o ver precisamente cuál sería la matriz de coeficientes. En este caso, tenemos que A es, pusimos 1, 2, 0, menos 2, 2, 1, 3, 0, 7. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la matriz de coeficientes. Vamos a calcular su determinante para ver si es igual o distinto de 0. El determinante de la matriz A sería, y lo voy a hacer aquí por el método de cofactores, ¿sí? Entonces tenemos 1 por 2 por 7, 14, menos 0. Menos 2 por, menos 2 por 7, menos 14, menos 1 por 3, 3. Y más 0 por, menos 2 por 2, 0, menos 3 por 2, 6. ¿Okay? Entonces, resolviendo aquí, pues tendríamos 14, menos 14 menos 13 es menos 17, por menos 2 nos va a dar más 34. Y pues esto último es 0, ¿no?
y más 34 más 14 nos va a dar 48. Este es el valor del determinante. Claramente esto es distinto de 0, ¿sí? Entonces, como el determinante es distinto de 0, quiere decir que si nosotros resolvemos el sistema, vamos a estar obteniendo la solución trivial. Y eso implica que el conjunto de vectores, B1, B2 y B3, sea linealmente independiente. Fíjense, muchachos, que las columnas de la matriz de coeficientes es igual a los vectores del conjunto. Entonces, si yo construyo una matriz donde las columnas sean los vectores que a mí me están dando, y de esa matriz calculo el determinante, con eso puedo yo saber si el conjunto va a ser linealmente dependiente o independiente, dependiendo del valor del determinante, si es igual o distinto de 0. ¿Vale? ¿Preguntas? Maestra, Diga. ¿cómo fue que sacamos el valor de la determinante? Bueno, el 14 menos 0 y eso. Pues aquí lo hice utilizando el método de cofactores, que si se acuerda era 1 por el determinante que quedaba al quitar primer renglón, primer columna. Entonces sería 2, 1, 0, 7. Y luego, menos 2 por el determinante que queda de quitar primer renglón, segunda columna. Menos 2, 1, 3, 7. Más 0 por el determinante que queda de quitar primer renglón, tercer columna. Menos 2, 2, 3, 0. Y luego cada uno de estos, pues hacíamos los determinantes, ¿no? Aquí sería este por este, menos 14, menos este por este, 0. Menos 2 por este es menos 14, menos este por este, pues es 3. Y más 0, pues por este 0, menos este por este, 6. Muy bien, Sí, muchas gracias. nada, aquí volvemos, yo utilicé el método de cofactores, pero ustedes pueden utilizar el método que gusten para calcular el determinante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplito. Vamos a tener ahora el siguiente conjunto. ¿Sí? Tenemos bueno, a ver, déjenme ver. Ok, vamos a tener el siguiente conjunto de vectores. Vamos a decir que B1 es 1 menos 3, 0, B2 es 3, 0, 4. No se crean, déjenme cambiar esto. Vamos a ver un ejemplo que no sean vectores, vamos a ver un ejemplo con polinomios, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando de los elementos que pueden constituir una, ¿cómo se dice? Combinación lineal, pues pueden ser vectores, pueden ser polinomios o pueden ser matrices, ¿sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo de polinomios. Queremos ver si los siguientes polinomios que pertenecen al espacio P subíndice 2, o sea, son polinomios de grado 2, queremos ver si son linealmente dependientes o independientes. Nuestros polinomios son x menos 2x cuadrada, x cuadrada menos 4x y menos 7x más 8x cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es precisamente plantear una combinación lineal con ellos, ¿no? Tendríamos C1 por el primer polinomio, más C2 por el segundo polinomio, más C3 por el tercer polinomio. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí, para poder construir nuestro sistema, pues tendríamos que igualar término a término, ¿sí? Empezamos con los cuadráticos, tendríamos
menos 2C1 más C2 más 8C3 es igual a 0. Y luego vamos con los lineales. Tendríamos C1 menos 4C2 menos 7C3 es igual a 0. Fíjense entonces que en este caso tenemos un sistema que tiene únicamente dos ecuaciones, pero tres variables. Si yo escribo este sistema de forma matricial, me quedaría menos 2, 1, 8, 0, 1, menos 4, menos 7, 0. Y puedo completar aquí esta matriz para volverla cuadrada con un renglón de puros ceros. Díganme entonces ustedes, sin necesidad de resolver el sistema, ¿qué tipo de solución tiene? Dependiente, ¿no? Va a ser un sistema dependiente, así es, o sea, los polinomios van a ser linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque cuando todo un renglón se nos hace 0, el sistema tiene solución múltiple. O en este caso no trivial, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sistema homogéneo. Entonces, como es una solución no trivial, pues quiere decir que el sistema va a ser linealmente, bueno, que los polinomios van a ser linealmente dependientes. Quiere decir que uno de estos polinomios se va a poder generar a partir de los otros dos. ¿Y cómo le haríamos para generarlos? O sea, ¿qué significa eso de que uno se pueda generar a partir de los otros dos? Bueno, vamos a resolver el sistema para ver cuáles van a ser los valores precisamente de estas constantes, ¿sí? Y aquí, pues ustedes ya saben, ¿no? O sea, lo podemos resolver por Gauss-Jordan, no sé, como a ustedes se les ocurra. En este caso, lo voy a poner en una calculadora para ya no detenernos tanto en eso. El chiste es aquí solucionarlo, ¿no? Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, vamos a obtener que C1 es igual a 25 séptimos de C3, C2 es igual a menos 6 séptimos de C3, y C3 pues es igual a un parámetro T, ¿sí? Porque es solución múltiple. Entonces, si escribimos todo en términos de T, pues vamos a obtener un sistema, perdón, una solución así, ¿no? Entonces, la solución de este sistema pues depende de los valores de T. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, si T vale 1? Pues entonces C1 sería 25 séptimos, C2 va a ser menos 6 séptimos y C3 va a ser 1. Yo puse T en vez de 0. ¿Sí? Si nosotros nos vamos entonces a nuestra expresión original, que era la combinación lineal, ¿sí? Y sustituimos los valores de C1, C2 y C3, vamos a obtener lo siguiente. Esto quiere decir que 25 séptimos por x menos 2x cuadrada menos 6 séptimos por x cuadrada menos 4x más 1 por menos 7x más 8x cuadrada va a ser igual a 0. En otras palabras, yo lo puedo escribir así: 25 séptimos por x menos 2x cuadrada menos 6 séptimos por x cuadrada menos 4x es igual a 7x menos 8x cuadrada. Uno de los polinomios se genera a partir de los otros dos. A eso se refiere que el sistema sea linealmente dependiente. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Ok. Va a existir, o más
Ahora bien, tenemos nosotros un teorema que nos puede ayudar a simplificar un poquito este tipo de análisis. El teorema nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos n elementos, ¿sí? Estos pueden ser vectores, polinomios, matrices, etcétera, etcétera. Si tenemos n elementos en un espacio de dimensión m, o sea, tercera dimensión, segunda dimensión, etcétera, etcétera, estos, y si se cumple que n es mayor que m, entonces son linealmente dependientes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy en R3, ¿sí? Que son todos los vectores de tercera dimensión, o sea que tienen 3 componentes. Y a mí me dan un conjunto con 4 vectores, ¿sí? Como aquí tengo 4 elementos en el conjunto, pero el espacio es de dimensión 3, automáticamente el conjunto va a ser dependiente, ¿sí? En un espacio de dimensión m no puedo tener más de m elementos. Por ejemplo, hablando de los polinomios, si estamos hablando de los polinomios de grado 2, entonces su dimensión es 2 más 1, o sea 3. ¿Sí? Quiere decir que si a mí me dan un conjunto con un polinomio, 2 polinomios, 3 polinomios, 4 polinomios, automáticamente este conjunto va a ser dependiente. ¿Por qué? Pues porque tengo más polinomios que la dimensión del espacio al que pertenece. ¿Qué sucede con las matrices? Por ejemplo, una matriz de 2 por 2, su dimensión pues es 2 por 2, que es 4. Entonces quiere decir que si a mí me dan un conjunto con más de 4 matrices, estas matrices automáticamente van a ser dependientes, sin necesidad de plantear la combinación lineal, ni de hacer determinantes, ni nada. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, pues vamos a tener polinomios de grado 3, ¿sí? Y a mí me dan este conjunto. X cúbica más 1, x cuadrada más 3x menos 1, x cuadrada más 2 y x cúbica menos 7. ¿Cuántos elementos tenemos en el conjunto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dimensión tiene el espacio al que pertenece? Pues son 3 más 1, 4. Entonces, como aquí tenemos 5 elementos, pero la dimensión del espacio solamente es 4, sin necesidad de plantear nada, yo puedo decir que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que todos los conjuntos que tengan 4 polinomios van a ser linealmente independientes. Eso se tendría que demostrar, ¿sí? Como ya vimos, con el determinante o resolviendo el sistema. Lo que sí significa es que si tengo más elementos que el tamaño del espacio al que pertenece, entonces automáticamente son dependientes. ¿Se entiende? Sí, maestra. Maestra, ¿solo por qué le sumó al 3 un 1 para convertirlo en 4? Así se sacan la dimensión de los espacios vectoriales. Eso lo vamos a ver más a detalle después. Cuando tenemos espacios de vectores, ¿sí? Entonces la dimensión es n, o sea, esto de aquí. Cuando tenemos espacios de polinomios, entonces la dimensión se le va a sumar 1, n más 1. Y cuando tenemos espacios de matrices, entonces su dimensión se multiplica su orden.
n por n. ¿Sí? Así se calcula la dimensión. Y, por ejemplo, en los polinomios, pues imagínese usted, ¿no? Si tenemos un polinomio de grado 2, ese se escribe como ax cuadrada más bx más c. ¿Cuántas componentes tiene? La cuadrática, la lineal, la independiente. Son 3 componentes. ¿Sí? Entonces la dimensión siempre es, para los polinomios, siempre es 1 más. Si yo tengo una matriz de 2 por 2, ¿cuántas componentes tiene esta matriz? Pues 1, 2, 3, 4. Entonces la dimensión es 2 por 2, 4. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta con esto entonces? Muy bien, voy a detener la grabación.